Como ya habíamos hablado hace un momento, la inmunología es una ciencia autónoma. Una ciencia autónoma. ¿Qué significa ciencia autónoma? Es decir, que tiene su propio objetivo de estudio, tiene sus propias metodologías, sus propios objetivos. Es decir, es una ciencia que se desarrolla solita. Pero no hay ninguna ciencia, excepto las ciencias puras, en la que el desarrollo de esa ciencia no tenga que ver con otras. No, necesariamente. La inmunología es una ciencia que tiene que ver con muchas otras ciencias, de lo contrario no se hubiera desarrollado, ¿no? Ciencias, por ejemplo, como la electroforesis, técnicas físicas como la óptica, la inmunocromatografía, un montón de aportes, técnicas científicas que han aportado para que esta ciencia se desarrolle. Pero ¿cuál es el objetivo primordial de la ciencia? El estudio de los mecanismos de defensa. Sin embargo, en esta ciencia encontramos dos periodos muy marcados, bien específicos. El periodo precientífico y el periodo científico. ¿Por qué periodo precientífico? Era un periodo en el que solamente existían las observaciones empíricas. Es decir, lo que me resulta, esa es mi verdad. Esa es la observación empírica, ¿sí o no? Observaciones y aproximaciones empíricas. Remotamente, desde la observación de los chinos, vamos a ver más adelante qué cosas vieron los chinos, a pesar que jalados, pero ven bastante, los filósofos griegos, hasta Edward Jenner. Vamos a estudiar también quién fue Edward Jenner, qué cosa hizo. Y el periodo científico se desarrolla bajo el método científico. Ustedes han estudiado qué cosa es el método científico, ¿no? En el inicio de la carrera, desde Louis Pasteur hasta la actualidad. ¿Ok? Bien. Periodo precientífico. Empezamos entonces con esta primera parte. En la antigüedad, desde siempre han existido plagas o enfermedades causadas por microorganismos que diezmaban a la población de aquel entonces. Plagas que mataban al 30-40% de la población. ¿Okay? Y no solamente en humanos, también en animales. Y esas plagas causaban altísima, como ya les comenté, alta mortalidad. Yo siempre les hago una pregunta: ¿por qué aquellos años, en la antigüedad, esas plagas eran tan mortíferas? ¿Por qué antiguamente esas plagas, que incluso los agentes infecciosos que causaban esas plagas todavía existen en la actualidad y todavía matan? Y actualmente esas plagas, algunas de esas plagas antiguas aún actualmente son plagas todavía. Lo son, claro, por ejemplo la malaria, ¿no? En zonas del planeta donde hay bajo nivel de prevención, bajo nivel de bioseguridad, la malaria mata a mucha gente todavía. Pero la pregunta es, ¿por qué esas plagas mataban antes tanta gente? No había control. ¿De qué tipo? Preventivo. No había vacunas. No había erradicación. Estamos... No conocían qué producía. Ahí está. Esa es la base. Esa es la base del problema. Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Por ejemplo, la lepra, la rabia, la misma malaria, etc. Eran enfermedades mortíferas básicamente porque no se conocía a los agentes causales. No se sabía qué era lo que causaba esas enfermedades. Algunos lo hipotetizaron, algunos precientíficos, algunos filósofos hipotetizaron de que existía algo que causaba la enfermedad y que no se veía. Y que se podía transmitir por el aire, decían, se podía transmitir por los alimentos. Pero hasta ahí llegaba el conocimiento de aquel entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces, el desconocimiento era la base de toda la problemática. A partir de ahí, si no conoces al agente infeccioso, no puedes hacer prevención, no puedes hacer terapia,
Es más, la terapia, después que se descubrieron los microorganismos, no se conocían los antibióticos tampoco. Los antibióticos es mucho más modernos todavía. ¿Sí o no? Bien. Entonces, la medicina de aquellos años era una medicina empírica. Sin embargo, el ser humano siempre ha sido observador. Y muchas de esas observaciones que el ser humano ha realizado son valederas desde el punto de vista científico. Ojo, muchas de las observaciones que el ser humano tuvo por experiencia son válidas científicamente. En aquellos años probablemente no sabían por qué, pero funcionaba. Funcionaba. Por ejemplo, el hecho de lavar las heridas con vino o con aguardiente. ¿Por qué es bueno lavar las heridas cuando no tienes nada con qué lavar las heridas? ¿Por qué es bueno lavar una herida con aguardiente? O con vino. O con pisco, ya, si te gusta pisco. ¿Ah? Claro, porque el tenor de alcohol que tienes mata microorganismos. Mata. Y así. Entonces es una experiencia empírica. Oye, te lavas la mano, ¿no? la zona infectada con vino y te cura. ¿Por qué? No sé, pero te cura. ¿Se dan cuenta? Era el tema. Entonces, los antiguos trataban de expresar sus conocimientos en ciertos escritos, ciertos códigos. El código de Hammurabi, por si acaso, no es un código médico, es un código legal, pero dentro de sus líneas contenía aspectos sobre prevención, sobre sanidad humana. Las tablillas de Nínive, en Egipto había una serie de papiros y escritos que se han encontrado, como los papiros de Ebers, de Ramessun, de Cajun. Incluso algunos hablan, por ejemplo, de operatoria. Algunos papiros de los egipcios hablan de, además de operatoria, hablan de pronóstico de las enfermedades. Pronóstico de lo que veían, es un avance científico importante. Los paracas, por ejemplo, con el tema de las trepanaciones craneanas, ¿sí o no? Y las trepanaciones se ha demostrado que funcionaban. ¿Por qué? Porque aquel individuo que estaba trepanado continuaba viviendo, ¿no? Eso se ha demostrado, porque la herida tenía cierto proceso inflamatorio que duraba cierto tiempo y el enfermo seguía vivo. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Para qué lo hacían? No se sabe exactamente, pero bueno, lo hacían. Los hebreos, en la Torá, esta información, ¿dónde la pueden encontrar ustedes? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Lo pueden encontrar en su casa. Bueno, puede ser que también alguien por ahí sea ateo y no tenga una Biblia, pero esto de acá ustedes lo pueden leer hasta en su casa. ¿Y qué cosa hay? Por ejemplo, los hebreos hablaban de la cuarentena, por ejemplo. La cuarentena. Cuando un individuo está mostrando algún signo de una enfermedad, entonces el médico, que en aquel entonces eran los sacerdotes, lo pone aparte y lo va observando cómo avanza la enfermedad. Si es que la enfermedad no cede, lo tiene que lavar con tales y tales sustancias. Si es que no se mejora, entonces lo tienen que eliminar del campamento porque es inmundo. Dicen, lo tienen que botar del campamento porque es inmundo. Y así. Si en una casa hay tal tipo de plaga y la plaga no se cura con raspado, lo tienes que quemar. Si después del quemado sigue apareciendo, tumba la casa. Cuando tú guardas tu comida, tienes que guardarlos en envases cerrados, herméticamente. Si el envase después te das cuenta que estaba abierto, el contenido de ese envase y el envase es inmundo, lo tienes que eliminar. ¿Se dan cuenta? Eso está escrito ahí en su Biblia, que está en su casa. El Ayurveda en la India, Neijing en la China, en la América precolombina, miren, el código de Sahagún, el código cebadiano, azteca, también habla sobre términos de prevención, enfermedad. Y eso ha venido, en nuestra cultura es tremenda, la información entre comillas científica que han acumulado nuestros antepasados es vasta, ¿sí o no? Es vasta. Por ejemplo, los tratamientos con herbolaria, los tratamientos con hierbas. Hace un tiempo los médicos humanos se reían de la medicina tradicional.
¿qué es esa cochinada? Decía. Doctor, ¿puedo hacer gárgara con Llantec? No, ¿para qué vas a hacer? Pero ahora no, ahora están regresando a la terapia tradicional. ¿Por qué? Porque la terapia tradicional también funciona, hasta cierto punto, pero funciona. ¿Okay? Por ejemplo, tienes cálculos renales y tu cálculo está de este tamaño, medio centímetro, un centímetro, solo necesitas, ¿qué cosa? Chacapiedra, ¿qué más? Jugo de papa, aceite de oliva y alguna otra cosita más por ahí, y en unos cuantos meses, algunas cuantas semanas estás orinando piedra. O sea, funciona, ¿sí? Sí funciona, sí funciona. Entonces la experiencia empírica no es mala, es buena, pero cuando está bien sustentada. ¿Okay? Tucídides, en los años 450, en la guerra del Peloponeso, él decía, aquellos individuos que han sido infectados, que están enfermos de tal o cual enfermedad, porque en aquellos años, en las guerras, más era lo que mataba las enfermedades que lo que mataba la misma guerra. Entonces decía, los soldados que están enfermos tienen que ser tratados por los soldados, o tienen que ser cuidados por los soldados que ya sufrieron esa enfermedad, decía él, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya estaban protegidos. Hipócrates, la teoría de los humores, que hasta ahora utilizamos sus conceptos. ¿A qué se refería la teoría de los humores? Oye, les voy a preguntar eso, en el examen les voy a preguntar. La teoría de los humores. ¿Te acuerdas cuando, alguien te dice, oye, estás de mal humor? ¿De dónde viene esa expresión? Ya que no tienes humor. Te cuento un chiste y no lo entiendo. No tiene sentido el humor. ¿De dónde viene esa expresión, humor? Y este pata. Hipócrates. Y sus famosos 4 humores. ¿Cuáles son los 4 temperamentos del ser humano que hasta ahora se utilizan? Sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. 4 humores. Que venían de los 4 fluidos corporales. Los 4 fluidos corporales son sangre, bilis negra, bilis, la bilis normal, la bilis y la flema, es decir, las mucosidades. Eso da lugar a los 4 temperamentos. Entonces, ¿qué decían en la antigüedad? Decían que la enfermedad era un desequilibrio de los... ¿Qué cosa? De los humores. Cuando algún humor se elevaba sobre otro, entonces venía la enfermedad, era un desequilibrio de los humores. Pero actualmente ese concepto de los humores se utiliza porque nosotros en el curso vamos a utilizar el concepto de la respuesta humoral y vamos a utilizar el concepto de la teoría de la inmunidad humoral que tiene base en esto de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consiste la teoría de los humores? En los 4 temperamentos y los relacionados a los 4 fluidos corporales. ¿Cuáles son los 4 fluidos corporales, dijimos? Sangre, bilis negra y flema, o los mocos. Y de ahí viene su correspondiente en los temperamentos. Celso habló de la inflamación, los signos cardinales de la inflamación. Los 4 signos cardinales de la inflamación: rubor, dolor, calor e hinchazón. Es tan antiguo, 50 años antes de Cristo. Bien, más adelante ustedes van a tener una lista de todos los aportes, un montón de aportes científicos que no van a entrar en el examen, los que vienen después, al final, porque es una lista terrible, ¿no? Memorizar eso sería un abuso. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que era la viruela humana y qué es lo que sucedió con eso. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar. Les voy a hablar nada más. Resulta que hace muchos años, más de 1000 años antes de Cristo, la viruela humana era una realidad en la sociedad. Mataba a mucha gente. Había casi aldeas enteras que desaparecían debido a la enfermedad.
Entonces los que sobrevivían a la enfermedad se escapaban de la aldea diciendo: esa aldea está maldita, vámonos a la otra, y llevaban la enfermedad y contagiaban a los que estaban al otro lado. Entonces la viruela humana era un problema serio. Pero en los años mil y tantos, hasta donde se tiene sabido, los chinos descubrieron una cosa, que aquellas personas que se recuperaban de la viruela, ¿ya?, quedaban todo, o sea, que quedaban pero mal, o sea, quedaban con puras cicatrices, pero vivos, ¿no? Ya nunca más sufrían de viruela. Por más que estén en contacto con otras personas con viruela, por más que ya no sufrían de viruela. Entonces los chinos dijeron: bueno, entonces vamos a infectar a todos, pues, a todos los niños, para que de una vez tengan la viruela y el que se muera, ¿no? Así que lo que hicieron fue eso. Infectaron deliberadamente a los niños con viruela. Los niños siempre pierden en toda sociedad. Los niños son la última verdad. Es cierto. Es la verdad. Así que cuiden mucho a los niños. No, es cierto. Muy cierto. Muy cierto. Miren este chino. Le estaban soplando en la nariz con un tubito las costras de las personas enfermas de viruela. Sacaban las pústulas de los cadáveres, lo desecaban, lo convertían en una masita, lo ponían en un tubito y lo soplaban a la nariz del niño. O le hacían unas escaras, le provocaban una exfoliación en la piel, agarraban ese polvo, lo ponían y lo amarraban. Listo. ¿Cuál fue el resultado? Bajaron la mortalidad infantil del 20 al 1%. O sea, fue un éxito. Y a esa técnica se le llamó inoculación variólica o variolización. Y a esa técnica no se le puede llamar vacunación. Ojo, repito, a esa técnica no se le puede llamar vacunación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque esa técnica es como jugar a la ruleta rusa, ¿sí o no? Es como agarrar una pistola, poner una bala y... ¿Por qué? Porque algunos niños morían con la técnica. Claro, había gente que moría con la técnica, definitivamente. ¿Por qué? Porque le estaban inoculando un virus mortal. Le estaban inoculando un virus mortal. ¿Está bien? Ok. Esta práctica se extendió a Europa recién en el siglo XVIII. Fíjense cuántos años tardó esta técnica en llegar de la China a Europa, a pesar que están acostaditos. ¿Por qué demoró tanto? Porque en aquel entonces no había WhatsApp, no había internet, no había correo electrónico. O sea, las técnicas llegaban, el conocimiento científico, fruto, las técnicas, etcétera, llegaban muy lento. Bueno, entonces, ¿por qué no se le puede llamar vacunación a estos señores? ¿Por qué esta técnica de inoculación variólica o variolización no se le puede llamar vacunación? ¿Por qué? Porque implica mucho riesgo. Implica mucho riesgo. La técnica podía ser letal para algunas personas. Y de hecho era así. ¿No? Era así. Entonces, 1% de la población es un montón todavía, ¿no? 1% de la población todavía es un montón. Entramos ahora a la viruela bovina. En el siglo XVI, la viruela bovina también mataba un montón de vacas, terneros, ovinos, o sea, mataba un montón de ganado. Entonces, ¿qué cosa hicieron los veterinarios ya de aquel entonces? ¿Qué hicieron los veterinarios de aquel entonces? Dijeron: oye, la técnica que se usa en humanos la podemos usar en las vacas. Vamos a probar. Así que agarraban las pústulas de las vacas enfermas y se lo implantaban a las vacas sanas. Le voy a preguntar porque está aquí. ¿Cómo?
Sí, efectivamente, tiene clases. Tiene clases. Bueno, vamos a buscar otro salón para continuar con este tema. ¿Ya? Bien. Entonces, utilizaron la técnica en bovinos, fue un éxito también, chévere. Pero para la viruela bovina, para la viruela en los animales. Pero cuando los veterinarios trataron de emplear esa técnica para otras enfermedades como el cólera porcino, distemper, parvo, fue un fracaso, pero terrible. Para otras enfermedades no funciona. ¿Ya? Para otras enfermedades no funciona. Bueno, entonces aparece Edward Jenner. Miren lo que dice Edward Jenner. Miren. Edward Jenner era un... Bueno, aquí entonces no se puede decir que los médicos eran de todo, ¿no? Eran pintores, dibujantes, gafiteros, de todo. Bueno, entonces él dijo, oye, las personas que trabajan con las vacas y que han sufrido de viruela en las manos nada más, no sufren de viruela, no se mueren. Y comenzó a preguntar, oye, ¿tú trabajas con las vacas? Sí. ¿Y nunca te dio viruela? No, en la mano me salió una pústula nada más, pero nunca. Entonces él comenzó a pensar, oye, a callar. Entonces él dijo, oye, ¿qué pasa si nosotros agarramos las lesiones de las vacas y se las colocamos a los humanos? Y lo hizo. Utilizó nuevamente un niño, pon el niño. Jay Phipps agarró las pústulas de viruela bovina y lo inoculó al niño. Y luego lo infectó, después lo infectó al niño. Para aquellos años era una barbaridad, ¿sí o no? Ahora no se puede decir eso ni loco. Y el niño no se murió de viruela. Entonces él dijo, oiga, esa técnica es importante. Si le sacamos las pústulas de las vacas y las ponemos al humano, el humano no sufre de viruela humana. Presentó su artículo a la comunidad científica aquel entonces y ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Se rieron de él en su cara. Dijeron, oye, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? De aquellos años el pensamiento era muy obtuso, muy cerrado. Bien. Pero ¿qué pasa? Después de unos años, buenos años, acá están las escrituras sobre el procedimiento. Jay Phipps recibiendo la vacuna de inoculación de parte de Edward Jenner. Ahora empezamos con el periodo científico. Ahora llega el Pasteur. Pero esto lo tenemos que ver en otro ambiente, porque ya ahorita viene el profesor y nos va... Vamos a buscar un ambiente. Si no hay, nos vamos a tener que quedar ahí. ¿Está bien? Bien, chicos.